Vale, parece que ha empezado la grabación. Así es que nada, pues daros las gracias a todos los que nos acompañáis hoy, tanto si sois compañeros y compañeras de la asociación de ABA, como si nos visitáis de otros lugares de España, daros la bienvenida. Y bueno, pues tenemos hoy el gusto, el placer de contar con un invitado pues de alto nivel. Y yo sé que la presentación que le voy a hacer seguramente no le guste y es excesiva, pero a mí me apetece presentarlo con unas palabras que me he preparado, con un pequeño retrato que he hecho de él, con lo que lo conozco, lo poquito que lo conozco, ya me ha dado suficientes datos para poder ofrecer este retrato que os voy a dar. Bueno, yo me atrevería a definir a Antonio como un hombre del Renacimiento. Es un hombre curioso, inquieto, polifacético, global, completo. Es un hombre inteligente y vitalista, en el que confluyen armoniosamente ciencia y arte, razón y sensibilidad, talento y esfuerzo. Es un hombre que investiga, que crea, que cuestiona sin límites ni restricciones de ningún tipo. Si a ello le añadimos su carácter afable, humilde, cercano, modesto, altruista y sincero, tenemos a un ser verdaderamente excepcional. Os puedo decir que cuando hablas con Antonio, con él por primera vez, te hace sentir como si lo conocieras de toda la vida. Ya veis que es una persona que da conversación, además da gusto escucharle y conversar. Bueno, pues esa es una gran cualidad, creo yo. Y esto es a nivel personal. Y si os cuento a nivel profesional y académico, pues bueno, ya tiene un currículum impresionante. Ya os habéis dado cuenta que por su acento no es de aquí, él es de Brasil, nació en Brasil. Es doctor en física teórica por la Universidad de Granada y actualmente trabaja como científico titular del Departamento de Física Estelar en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Si hay una cosa que no digo bien, Antonio, tú me corriges. Su campo principal de investigación se centra en la física estelar teórica, es un físico teórico. Y dentro de este campo trabaja con modelos teóricos de evolución y estructura estelar que abarcan desde el nacimiento de las estrellas hasta el estado de enanas blancas, estrellas de neutrones quarks y agujeros negros. En este sentido, sus investigaciones son de aplicación en diversos campos de la astrofísica, como estrellas binarias eclipsantes de doble línea, cúmulos estelares, estrellas pulsantes, estrellas en rotación a velocidades de ruptura, y no sé si estoy traduciendo bien la información, microlentes gravitacionales, tránsito de planetas extrasolares o estrellas compactas que incluyen, como hemos dicho, las enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. También lleva a cabo estudios de exoplanetas dentro del grupo especializado del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que utiliza telescopios dotados de espectrógrafos de alta resolución instalados en Calar Alto. Ha publicado numerosos trabajos en revistas especializadas y varios libros divulgativos para el público en general, entre los que destacan Azarquiel y otras historias o Fenómenos astrofísicos y la extinción de los dinosaurios. Por cierto, los dos libros los tenemos en la biblioteca de ABA. Ha recibido varios premios y menciones, entre los que destacan el premio Prisma al mejor artículo periodístico de divulgación científica titulado Una mirada al cosmos. También ha recibido el primer premio del concurso Física y Matemáticas en Acción de la Real Sociedad Española de Física y Real Sociedad Matemática Española y el premio extraordinario de doctorado en Física por la Universidad de Granada. Ha sido revisor, creo que lo es todavía, de numerosos trabajos de investigación y miembro de comités de evaluación de la actividad científica en multitud de proyectos internacionales. Fuera del ámbito ya de la física y en los momentos de ocio me comentaba que se dedica a indagar en la historia de la astronomía durante la Edad Media española y a la paleontología, concretamente al estudio de las velocidades de dinosaurios terópodos. Ya os decía yo que Antonio era un hombre polifacético. Desde luego, con todo esto que estamos viendo de ti, pues nos lo estás confirmando. Bueno, ya por último decir que su última publicación ha sido un artículo en octubre de este mismo año sobre estrellas binarias relativistas y deformadas por rotación y por fuerzas de marea, usando datos recientemente obtenidos por el satélite TESS.
Bueno, yo ya no tengo nada más que añadir. Fijaos qué retrato, qué currículum de nuestro invitado tenemos hoy. Así que sin más, yo le voy a hacer la palabra ya a nuestro invitado, Antonio, para que nos hables de esa excelsa figura de nuestra historia que es Alfonso X el Sabio, de quien se cumplen justo ahora, en este mes de noviembre que hemos terminado, se cumplen 800 años de su nacimiento, así que es un momento ideal para que nos hables un poco de este personaje histórico. Así que adelante, Antonio, tienes los mandos del control de la nave. Adelante. Pues vale, pues muchas gracias, Jordi. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis Perfectamente, bien? sí. Vale. Pues en primer lugar, muchas gracias por tus palabras sobre mí, pero creo que te has pasado unos 3 o 4 pueblos. Pero de todas maneras, tengo que agradecer a ti y a la AVA por invitarme a dar esta charla, ¿no? Y también dejar una notita que en su momento, si os apetece, podría preparar una charla con temática puramente científica, ¿no? Que esta es científica barra histórica, ¿no? Y también pedir disculpas por mi poco dominio del español, ¿no? Yo soy analfabeto en unos 4 idiomas, o sea, no hablo bien ninguno de ellos, ¿no? Y en cuanto a la multitud de campos que me interesan, otro día hablando contigo mismo, Jordi, te he dicho que si no hay más remedio que ser incompetente, yo prefiero serlo en la diversidad, ¿no? Porque ser incompetente en un solo campo es poco, ¿no? Bueno, una otra cosa que quería divertir es que yo no soy un historiador de la ciencia del medievo español, ¿no? Y mucho menos un experto en la lengua romance, que es la lengua que ha utilizado en gran parte de su producción Alfonso X, ¿no? Soy un físico teórico, un astrofísico teórico, y que sí, que soy un diletante de la ciencia medieval, ¿no? Entonces, vamos a empezar la charla pues por los prolegómenos, la Escuela de Traductores de Toledo, que primero estuvo en manos del arzobispo Raimundo, luego el arzobispo Rodrigo y la tercera fase con Alfonso X, ¿no? Las traducciones llevadas a cabo en estas escuelas pues eran hechas a varias manos. Aquí pongo 2 y 4 o más manos porque dependiendo del área había que coger los especialistas, por ejemplo en astronomía había que coger los astrónomos, matemáticos, geómetras y a la vez gente que sabía idiomas, ¿no? Entonces era un equipo que trabajaba en conjunto. Y una advertencia también que me gustaría hacer es que muchas veces me refiero a Alfonso, pero cuando me refiero a Alfonso, me refiero a Alfonso y su equipo, porque obviamente no trabajaba solo, ¿no? Y un aspecto de estas 3 escuelas de traductores de Toledo es que ni todos los traductores que trabajaban allí residían en Toledo. Había un tráfico de personas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Igual que en los institutos de investigación de hoy día. La gente va y viene. Por ejemplo, en nuestro instituto está siempre llegando gente y siempre gente de mi instituto yendo a otros centros de investigación, ¿no? En la fase primitiva de la Escuela de Traductores de Toledo se destacó por encima de todos Gerardo de Cremona, un italiano que vivió casi 70 años, que era mucho para la época, que tradujo alrededor de 80 obras, perdón, las cuales incluyen a Aristóteles, Ptolomeo, Euclides, a Sarkiel. Y aquí hay una pequeña anécdota sobre él, que tenía tantas ganas de trabajar en Toledo que cuentan las crónicas que hizo parte del camino de Italia a España, a Toledo, a pie, caminando, ¿no? La gente cuando habla de un personaje histórico o mediático, como se dice hoy día, pues los detractores siempre buscan las partes malas del personaje, ¿no? Mientras los admiradores
exaltan solo la parte buena y esconden la mala. Yo voy a intentar ser imparcial, ¿no? Yo siempre he admirado Alfonso X, pero voy a intentar ser lo más imparcial que pueda, ¿no? En la charla. Vamos a presentar el personaje, ¿no? Alfonso X. Era hijo de Fernando III, que luego fue canonizado con el nombre de San Fernando, y Beatriz de Suabia. Guardar este nombre, porque Beatriz de Suabia era una Stauffen. Guardar este apellido que tendrá consecuencias en las próximas diapositivas. Nació en Toledo, como Jordi ha comentado, hace poco más de 800 años, ¿no? Y murió en Sevilla con 63 años incompletos, también una buena edad para la época, ¿no? Vivió mucho para la época, y fue coronado a los 31 años en 1252. Primero vamos a hacer un repaso sobre la situación político, económica y religiosa antes de entrar directamente en los trabajos de Alfonso, ¿no? Y aquí doy, no en orden cronológico, lo que ha pasado antes de él, hasta la conquista de Murcia, que fue los dos reinos, el castellano y el leonés, estaban separados, hasta que los fueron fusionados en 1230. Para empezar, eso ya implicaba en un problema, que eran las monedas. Cada pueblo, cada ciudad prácticamente tenía su moneda. Y unificar eso, los que tienen cierta edad saben el inicio del follón que hubo con el euro, ¿no? Que fue una unificación de las monedas de la Comunidad Europea, y ya en épocas de ordenadores y todo. Imagínate, hace 800 años, ¿no? Y hace también un repaso sobre la reconquista, las principales batallas, ¿no? Las Navas de Tolosa en 1212, Córdoba, 1236, Jaén, 10 años después, y luego Sevilla por Fernando III en 1248. Y aquí quería llamar la atención en las Navas de Tolosa, la batalla, porque aquí surgió un apellido muy poco conocido en España y, sin embargo, por lo menos desde mi punto de vista, es el mayor explorador español en tierra que ha pasado por este planeta, ¿no? Que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Os cuento rápidamente la historia. Alfonso X, acompañado de caballeros de la península y también de Francia y Alemania, no tenían cómo atacar a los musulmanes en la batalla de Navas de Tolosa. Y se le apareció un vaquero y le dijo: yo conozco el camino y los puedo indicar poniendo huesos de vaca y de toros. Nada más que seguirlo y encontraréis un camino donde podéis cercar, entre comillas, rodear el campamento musulmán. Y efectivamente la cosa funcionó. Y el rey Alfonso VIII pues le dio un título nobiliario y hacía alusión a los huesos. El título nobiliario era cabeza de vaca, con escudo y todo. Y algunos siglos después, más o menos 4 siglos después, 3 siglos después, un descendiente suyo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, para encortar la historia, anduvo alrededor de 10.000 kilómetros a pie en América del Norte y América del Sur. Solo voy a dar 2 ejemplos en América del Norte, que llegó al Gran Cañón, conoció los bisontes, vio por primera vez los bisontes y los indios pueblos, por eso lleva este nombre, pueblos, dado por él. Y en América del Sur, nada más y nada menos que fue el primero europeo a ver las cataratas del Iguazú. Y escribió 2 libros que luego fueron fusionados en un solo, Comentarios y Naufragios, y hay una parte muy graciosa, porque comandaban incluso sin ropa, ¿no? A pie y prácticamente sin ropa, con la barba hasta el ombligo, y decía que pasaban mucho hambre. Y decía, no comíamos piedras porque no las había. O sea, ha pasado un periplo muy duro, ¿no? Perdón por desviarme un poco del asunto, pero no podía usarme de hablar de este hombre, ¿no?
Estas ciudades que fueron conquistadas por los cristianos eran fuentes muy buenas de obras literarias y científicas, sus bibliotecas. Y seguramente muchas de ellas sirvieron a Alfonso como fuentes primarias de conocimiento, ¿no? La primera actuación de Alfonso en términos guerreros fue la conquista de Murcia en 1243, que por cierto Alfonso, cuando todavía era infante, ¿no? Por cierto Alfonso es muy considerado en Murcia y su corazón y sus vísceras están allí en la catedral de Murcia, ¿no? Pero cometió un error porque quiso trasladar la lucha al norte de África, una especie de cruzada, no en el Oriente Medio, pero sí en África, y fracasó en el intento. Llegó poco más que en Cádiz, conquistó un poquitín más que en Cádiz. Fracasó y en las regiones que había conquistado, aquí en el sur de la península, expulsó a los mudéjares que vivían aquí y tuvo que repoblar. Y ahí viene una cosa que es alucinante para la época, porque en los libros especializados en pura historia de Alfonso X consta cómo dividía los terrenos, los árboles frutales, los olivos, las cabezas de ganado. Eso toca a fulano, esto a ciclán, este al otro, al otro, al otro, de una contabilidad impresionante para la época, ¿no? Aún siguiendo con el reinado de Alfonso, ¿no? Yo le llamo economía dirigida. ¿Por qué? Porque él detectaba el problema y intentaba resolverlo. Por ejemplo, concedió ferias a las villas, combatió la inflación, un mal que siempre asola a todos los gobiernos, sean republicanos o sean monarquías, y creó el sistema de aduanas. ¿Por qué es importante la creación del sistema de aduanas? Porque en la época el principal producto de exportación de Castilla y León era la lana. Entonces, él impuso impuestos, regulaba la cantidad vigilaba, entre comillas, la cantidad de lana que salía, o sea, actuaba como una aduana moderna, ¿no? Sin los equipos que tiene la aduana hoy, pero era necesario hacerlo principalmente por los impuestos, ¿no? Y al hilo de eso también creó el honrado Consejo de la Mesta. Entre otras cosas, como se dio cuenta de la importancia de la lana, dispensaba a los pastores del servicio militar para dedicarse exclusivamente a sus rebaños, ¿no? Y eso dio origen a la transhumancia lanar. Y hoy día podemos ver unas reminiscencias muy lejanas de eso todos los años en Madrid, cuando vemos las ovejas pasearse por el centro de la capital, ¿no? Y siguiendo todavía con el reinado, quizá uno de los grandes problemas que tuvo, si no el mayor, fue su aspiración al imperio, el Sacro Imperio Romano. Unos embajadores de Pisa, de Italia, vinieron a él en el año 1256 y le ofrecieron su apoyo. Y aquí entra un poco de mala uva, ¿no? Porque hay una definición muy negativa de los diplomáticos, que dice que los diplomáticos son aquellos que piensan dos veces antes de no decir absolutamente nada. Y realmente eso, como veremos, no dio en nada, pero no nos adelantemos mucho, ¿no? Alfonso tenía derecho, efectivamente, a aspirar al Sacro Imperio Romano, a ser emperador, porque era un Staufen. Y era el Staufen varón de mayor edad, o sea, tenía todas consigo para conseguir ser emperador. Pero entra otra persona, Ricardo de Cornual, un inglés, en la jugada. Y hubo doble elección entre los jueces y los papas, que eran quienes elegían, pero en el intervalo de esta doble elección, Ricardo fallece y el Papa Gregorio X pues acaba por elegir a Rodolfo de Habsburgo.
en 1272. El apellido ese os sonará, ¿verdad? Habsburgo. Alfonso invirtió cerca de 16 años en esta pelea, con lo que conlleva. Fue un error, porque no solo de tiempo, pero también de dinero y de esfuerzo. Y también de dilución de su poder de decisión, porque si tienes una cosa menos que preocuparte, haces mejor las otras cosas. Pero yo creo que se equivocó no necesariamente en la aspiración, pero sí en el tiempo invertido. Debería haber dado cuenta de que estaba tardando mucho y eso no iba por buen camino, ¿no? Pero en este aspecto tenía verdadera obsesión de llegar a ser emperador, ¿no? Y todo eso llevó a una crisis económica, ¿no? Una inflación muy alta, falta lo de siempre, ¿no? Cuando falta dinero a las arcas del Estado. Y si fuera poco las desdichas, que para él era una desdicha no poder ser el emperador, pues se le muere el primogénito, Fernando de la Cerda, que falleció mientras preparaba la guerra aquí en el sur de la península. Y de ahí aparece un problema de sucesión. Según los libros de las 7 partidas, los herederos, en caso de muerte de Fernando, como ocurrió, serían los infantes de la Cerda, o sea, sus hijos. Pero Sancho, su hijo mayor ahora, ya que había muerto el primogénito, no estaba de acuerdo con ello. Y montó una conspiración junto con la nobleza y con el clero en contra de Alfonso. Y de hecho, incluso su propia mujer, Violante, la hija de Jaime I de Aragón, le abandona también. Y todo eso desemboca en una guerra civil, ¿no? Entre Sancho, que sería luego Sancho IV, y Alfonso. Esta guerra tuvo altos y bajos por los dos bandos. A veces parecía que Alfonso iba a ganar, otras veces Sancho, pero al final se llevó el gato al agua Sancho, ¿no? Y Alfonso tuvo que exilarse en Sevilla, que era de las pocas, si no la única ciudad que siempre le ha sido fiel, ¿no? Donde murió en 1284, maldiciendo y desheredando a Sancho. Bueno, se acabó, vamos a decir, en vista de pájaro, su actuación político y económica, ¿no? Pasemos ya a la parte, vamos a decir, cultural y científica. Pero no antes de expresaros lo que pienso de todo eso, ¿no? Que Alfonso, trabajando con astronomía, con ciencias en general, con cantigas de Santa María, con ajedrez, con varias cosas a la vez que tienen que ver con la cultura, al mismo tiempo tenía que gobernar y lidiar con el Papa el problema del Sacro Imperio Germánico. Entonces me daba la impresión que cambiaba los neumáticos mientras conducía. O sea, una tarea un poco difícil, ¿no? De llevar a cabo simultáneamente. Pero vamos directamente ya a la parte que nos interesa directamente, que es su producción cultural. Y aquí cultural yo pongo todo en el mismo saco, ¿no? La ciencia, las artes, los juegos, las cantigas y los libros jurídicos de carácter jurídico, ¿no? Y he visto en varias publicaciones que Alfonso ha escrito los libros del saber de astronomía. Eso no es del todo verdad. Y la pregunta que hago es, ¿ha escrito Alfonso X las obras atribuidas a él? Pues en un libro que se llama Grande y General Historia, tal cual suena, debería sonar en romance, nos aclara este punto. Os voy a leer, pero como si yo supiera romance, ¿eh? El rey hace un libro no porque él escriba con sus manos, mas porque compone las razones de él, y las enmienda y endereza, y muestra la manera de cómo se debe hacer, de si escribirlas que él manda,
pero decimos por esta razón, el rey hace el libro. Entonces aquí queda claro que Alfonso en el fondo no se sentaba a escribir libros o a observar el cielo. Su papel ahí era de editor, o sea, aconsejaba, indicaba los temas, elegía a las personas que iban a dedicarse, por ejemplo, los traductores, los matemáticos, los especialistas en juegos, los artistas que hicieron las canciones las cantigas de Santa María, pero de forma alguna era el autor de los libros, ¿no? Era el editor. Pero eso le quita mérito, a mi juicio no, porque un editor es muy importante, ¿no? Y de hecho, puedo hacer una comparación con un deporte que cada vez me gusta menos, que es el fútbol, ¿no? Que un entrenador no hace los goles del equipo, pero dirige el equipo, ¿no? Y lo mismo, mutatis mutandis, se aplica aquí. Alfonso no escribía los libros, pero elegía los temas y la gente que trabajaba con él, ¿no? Era una especie de entrenador o un maestro de orquesta, ¿no? Que tampoco toca un instrumento, pero dirige la orquesta, ¿no? Y vamos a ver solo dos libros, porque no nos da tiempo de verlos todos con mucho detalle. Primero, el libro del saber de astronomía, llevado a cabo por Ravi Sapki, que le costó alrededor de 24 años en componerlo, ¿no? Y aquí viene una pregunta, que si hubo un congreso de astronomía en Toledo cuando, luego después de Alfonso ser coronado. Es posible que sí, porque para componer estos libros había que elegir astrónomos, había que elegir geómetras, había que elegir matemáticos, había que elegir traductores, había que elegir los copistas, los iluminadores de manuscritos. Entonces, eso no se hace uno a uno, eso se hace con una reunión donde se asignan las tareas, se eligen las personas, los temas a traducir, ¿no? Entonces, es muy probable que haya habido un congreso de astronomía en los moldes modernos, pero eso no está referendado por la historia. Eso es simplemente una hipótesis mía, que puede haber habido el congreso este, ¿no? Y bueno, respecto a los libros en sí, no contienen solo las traducciones, recompilaciones de obras de otros autores, también hay observaciones propias, ¿no? Y están escritas en romance, siglos antes que Galileo escribiera sobre ciencias en italiano, o sea, siglos antes que Galileo también escribiera en idioma, en lengua vernácula, que escribió el Saggiatore, que va como siempre, una pelea de Galileo y un jesuita respecto a un cometa que apareció en la constelación de Libra, ¿no? El hecho de haber escrito en romance le avanza en el tiempo, es una adelantada a su tiempo, porque la gente de la calle que sabía leer eran pocas, pero las había, podían tener conocimientos ampliados, ¿no? Podían leer los libros, ¿no? Y hoy día sabemos que hay mucho más ejemplos de eso, pero el pionero ha sido sin duda Alfonso, ¿no? En escribir los libros en romance. Claro, los caracteres eran góticos. Hoy día nos cuesta leer un carácter gótico. Yo por lo menos he intentado y con 2 páginas ya me vuelvo un poco atontado, ¿no? Rico y Sinova en un trabajo fenomenal y estupendo, todos los adjetivos que queréis poner, hizo la transcripción de caracteres de los libros del saber, de caracteres góticos a caracteres latinos, lo que fue elogiado vehementemente por Le Verrier, es el físico teórico que descubrió Neptuno con la pluma, en 1865, cuando salió el segundo volumen de la transcripción. ¿Y por qué he subrayado el año 1863? Porque si comparamos esta fecha, 1863, con la fecha de la elaboración de los libros del saber,
habían pasado alrededor de 600 años. ¿Por qué tanta dejadez con la obra de Alfonso? 600 años, más de medio milenio. Eso tiene que ver con la mala prensa que tenía Alfonso. Ya más tarde veremos las razones de ello. El códice, llamado, los libros del saber también se llaman el Códice Alfonsí, estuvieron primero obviamente en Toledo, luego pasaron por Alcalá y luego la Complutense. Está hecho en vitela, faltan varios folios y consta de 16 capítulos. Y aquí también hay que añadir que fue rescatado de los escombros de la escuela de la Facultad de Filosofía y Letras en Madrid durante la Guerra Civil. Y quizá eso explique el estado de varios folios, como podemos ver hoy en los facsímiles que por lo menos los que he consultado. También hay una copia del siglo XVI perteneciente a Juan de Herrera, que era el arquitecto de Felipe II, que ahora mismo se encuentra en la Biblioteca Nacional. Y cuando yo estaba escribiendo el libro Azarquiel y otras historias sobre la astronomía en el medievo aquí en España, recibí inesperadamente un correo de un chico norteamericano diciendo, mira, he leído la tesis sobre los libros del saber, la copia italiana que tiene el Vaticano. Yo desconocía la existencia de esta copia, ¿no? Y le agradecí mucho y si fuera poco me manda su tesis también. Claro, en microfichas, como era la época de hoy, pero nuestra bibliotecaria, Mari Carmen, hizo un grande favor y me dio la copia después de pasarla por el aparato correspondiente, ¿no? Pero más importante, o quizá tan importante como todo eso que acabo de decir, es que muchas obras se habrían perdido si no hubieran sido traducidas. Eso es de una importancia capital, ¿no? Varias obras, por ejemplo, una de las obras para mí principales de Azarquiel, La lámina de los 7 planetas, no se conserva el original. Y sin embargo, tenemos la traducción, ¿no? Y ahora os voy a dar un ejemplo de cómo trabajaba esta gente en el siglo XIII con las matemáticas y en concreto con la geometría. Veréis que era un galimatías, por ejemplo, aquí tenemos el círculo y una cuerda del seguimiento BX. Una cuerda es un seguimiento de recta que toca 2 puntos de la circunferencia sin pasar por el centro, porque claro, pasando por el centro es un diámetro, ¿no? ¿Cómo calculaban la cuerda, una determinada cuerda? Pues aquí está. También voy a creer que yo sé hablar romance, ¿no? Cuando multiplicares la cuerda del sexto en sí, fijaos en el color, el sexto en sí, o sea, 360 partido por 6 en sí, o sea, al cuadrado. Y lo que fuera de ello, mengualo haz de lo que fuera de la multiplicación de todo el diámetro en sí, 4R, el radio, al cuadrado. Hay que menguar, o sea, disminuir. Y tomar la raíz de lo que fincare, o sea, de lo que quedare, de lo que queda, o sea, la raíz en verde aquí, el símbolo, elevado a medio, o sea, la raíz cuadrada, será cuerda del tercio del cerco, o sea, 360 partido por 3. Seguramente si yo hubiera nacido en esta época sería pastor. No sería nunca físico ni matemático. Y además la lana en la época daba mucha pasta, ¿no? Pero la importancia de los libros saber no reside solo en la parte puramente científica, también reside en la parte lingüística, porque al hacer las traducciones hubo un acrésimo de palabras en el romance derivadas directamente del árabe. Prácticamente tal cual sonaba en árabe lo pasaban a castellano, perdón, a romance. Y indirectamente del latín 3/4 de lo mismo, pero la cantidad es bastante mayor, un 30%. Pero preguntaréis, ¿y dónde están los otros 65%? Pues vino de la imitación semántica, el neologismo. O sea, 65% de las palabras eran palabras nuevas. Y eso da una idea del enriquecimiento
del romance en lo que a ciencia se refiere. Un puntito más para el Alfonsito y su equipo. Y aquí os doy un ejemplo de una traducción de un libro de Azarquía, el libro de las 7, el Tratado de la Lámina de los 7 planetas. La primera cosa que llama la atención es que todas las órbitas, todas las diferentes, son absolutamente circulares, pero la de Mercurio no. La de Mercurio tiene una forma ovalada y en romance la palabra correspondiente pinonada. ¿Y qué explica? ¿Por qué Azarquiel dibujó la diferente de Mercurio de forma pinonada, ¿no? O sea, casi una elipse? No es que tenía en la cabeza las leyes de Kepler, obviamente no, pero algo pasaba ahí. Y efectivamente, hoy sabemos, desde hace muchos años, muchos siglos, mejor dicho, que la órbita de Mercurio es la más excéntrica del sistema solar, del orden de 0.2, es muy excéntrica. Y Azarquiel con este dibujo intuyó que pasaba algo, ha intuido que pasaba algo con la órbita de Mercurio, ¿no? Por eso la dibuja con esta forma pinonada. Pero Mercurio también ha sido importante en otros aspectos, por ejemplo, que al medir su órbita, la línea de los ábsides es la línea que liga los puntos más alejados de una elipse, ¿no? Que claro, en caso de una circunferencia, no, todos los puntos distan igual, pero en caso de una elipse hay la línea que liga los dos puntos más alejados uno del otro, ¿no? Y no consiguieron explicar eso con la mecánica de Newton. Y lo que ocurre es que incluso se llegó a inventar la existencia de un planeta que estaría perturbando la órbita de Mercurio y que explicaría esta anomalía, ¿no? Incluso llegar a nombrarle Vulcano, pero nunca se encontró este planeta. Pero a veces la sugestión de las personas vale más que el razonamiento, y un astrónomo incluso llegó a detectarlo y a verlo. Pero este planeta no existe, Vulcano. La explicación estaba en la distorsión del espacio-tiempo. Y solo unos 8 siglos después Einstein consiguió explicarlo. No voy a poner aquí los cálculos tensoriales que Einstein se enfrentó. Fue una lucha de muchos años, pero sí el resultado final, que dice que la variación temporal de la línea de los ábsides, del ángulo del periastro, o sea, el puntito este significa derivada con relación al tiempo. Es una constante, depende de la masa, en el caso de Mercurio, la masa del Sol y de Mercurio, el periodo de traslación de Mercurio y de la excentricidad. Aquí vemos, es fácil ver que cuanto mayor la excentricidad, mayor será el efecto, ¿no? Y para cada planeta, por ejemplo, en caso de la Tierra apenas es perceptible porque la excentricidad de la Tierra es muy pequeña, ¿no? Pero eso, no quiero con eso decir que Einstein se inspiró en Azarquiel. Eso fue una concatenación de acontecimientos donde el primero a notar que pasaba algo en la órbita de Mercurio fue Azarquiel, ¿no? Luego vino Kepler con sus 3 leyes, que las estableció de forma cerrada y que funcionan, pero había un residuo que solo la distorsión espacio-tiempo podía explicar lo que hizo Einstein en el año 1915, ¿no? Y esta figura me gusta tanto que aquí en Granada organizamos hace algunos años, teníamos los workshops sobre estructura estelar. Y en uno de ellos, Tidal Evolution and Oscillation and Binary Stars, a la hora de elegir la tapa del libro, no pensé 2 veces. Ahí van 2 de mis héroes mezclados, Alfonso X y Azarquiel, ¿no? Fue la forma que encontré de homenajear a los 2. Y
hay reminiscencias, ¿no? Y que me toca a mí, en el caso, y a mis colegas que han trabajado conmigo, ¿no? Hace poco más de un mes publicamos un artículo que estudia este tipo de efecto, pero en estrellas y no en planetas. Estrellas que están muy cercanas una a la otra, o sea, están distorsionadas por rotación y por mareas, muy distorsionadas porque son gases, no son rocosos. Y también hay el efecto relativista. En algunos sistemas el efecto relativista puede llegar al 90%. En caso de algunos pulsares o incluso de estrellas normalitas, pero que tienen un radio relativo, o sea, un radio pequeño respecto al tamaño de la órbita, ¿no? No voy a entrar en detalles, simplemente decir que hasta hoy seguimos con a Zarkiel en la cabeza, ¿no? Y Kepler y obviamente Einstein. Hablando todavía de los libros, allí también se enseña cómo hacer un astrolabio. Aquí, en la lámina esta, en el folio, solo se enseña, solo enseño el astrolabio ya listo. Pero en los libros del saber encuentra todas las etapas de construcción, ¿no? Y de hecho aquí se puede ver la última etapa. Se enseña cómo hacer la cuerda que sostiene el astrolabio. De tan detallado es el trabajo, ¿no? Además de la belleza intrínseca del folio, ¿no? La segunda obra que vamos a ver con un poco de detalles son las tablas alfonsillas, las famosas tablas alfonsillas, porque las toledanas, las de vida a Zarkiel, ya estaban desfasadas, habían pasado casi 200 años, ¿no? Esta tabla presenta algunos problemas, algunos graves, por ejemplo, que se ha perdido el original. No forman parte de los libros del saber, porque esa información hay que darla porque mucha gente cree que hace parte y no hace parte, es un trabajo, una obra aparte. Y están basadas en observaciones realizadas durante 10 años y lo llevaron a cabo Ibn Sid y Ben Moshe. Aquí, una vez más, Alfonso se adelanta a su tiempo, porque cada pueblo tenía su propia era, ¿no? Su propio calendario y luego también para acompañar el movimiento de los astros en el cielo. Utilizaba su propio calendario. Los iraníes, por ejemplo, utilizaban el calendario persa, los musulmanes del árabe y así por delante. Alfonso, además de introducir su propia era, o sea, el día 1 de enero de 1252, cuando fue coronado, hizo las tablas para las demás eras también, o sea, era universal. Entonces, realmente abarcaba todos los calendarios conocidos en la época, ¿no? En vez de ser especializado cada uno en lo suyo. Pero también tiene sus defectos. Por ejemplo, no hay información fidedigna del sistema utilizado, porque las versiones no coinciden entre sí. Como las copias eran prácticamente hechas a mano, todavía la prensa no había sido inventada, y el gran Rico y Sinova incluso las confunde con almanaque portugués. Tal la confusión que reinaba sobre las tablas, ¿no? Pero, ¿cómo trabajaba el equipo de Alfonso? ¿Realmente tenía algo de científico, de pensamiento científico, a pesar de estar en el siglo XIII? Pues os puedo leer otra vez, fingiendo que sé leer en romance, ¿no? En ella, o sea, se refiriendo a las tablas, fue rectificar de Azarquiel. Eso mandó por enderezar y corregir, fijaos, que en pocos años, la Y nuestra actual, que antes era la E sola, ahora ya la lleva una P. Eso es una prueba de evolución del romance, ¿no? Bueno, volviendo, empezando otra vez, por enderezar y corregir las diversidades y desacordancias que aparecieron en algunos lugares de algunos de los planetas y en otros movimientos, y nos obedecimos su mandato, que debe ser obedecido, y rehicimos los instrumentos lo mejor que se puede hacer. Fijaos cómo se escribe el verbo hacer. Y trabajamos en rectificar una sazón
y seguimos en rectificar el sol cuando un año cumplido. Y rectificamos muchos eclipses de los solares, de los lunares, rectificamos otros rectificamentos, fíjate, arreglar lo que estaba arreglado. En que éramos dudosos y retornámoslo muchas veces por quitar la duda. Y no dejamos de buscar ninguna cosa ni de inquirirla hasta que, o sea, falta que nos pareció enmendar lo que era razón enmendar. O sea, una verdadera obsesión, una búsqueda incesante por la precisión. Y aquí tenemos la reproducción de una copia de las tablas alfonsíes, donde se nota, entre otras cosas, que tenía el cuidado de determinadas columnas escritas en colores distintos para facilitar su consulta, ¿no? Estas tablas fueron usadas durante siglos, a pesar de que aparecieron en el año 1627 las Rudolfinas, que fueron publicadas por Kepler. Pero ojo, Kepler no ha hecho observaciones. Quien hizo todo el trabajo ha sido Tycho Brahe. Pero como murió en el intervalo, las editó Kepler y se llevó parte de la fama, ¿no? Pero el trabajo en realidad ha sido de Tycho Brahe. Las tablas de alfonsíes tenían una dificultad de difusión porque estaban redactadas en romance. Aún así, Amelius en París la tradujo y otros también. Para que tengáis una idea del poder de penetración de las tablas, la primera versión impresa fue en Venecia en el año 1483 y luego 12 más, hasta el año 1641, bien entrada ya en escena las Rudolfinas, o sea, llegó a competir con las Rudolfinas, que eran más precisas. Y como curiosidad, mencionar que Isabel la Católica también las mandó imprimir un año antes de que falleciera, ¿no? En 1503. Se sabe que se utilizó la precesión de Ptolomeo y la teoría de trepidación de Azarquiel. Quien esté interesado en ello, habla un poquillo de la teoría de Azarquiel en un seminario que di en el instituto que está en YouTube, exclusivamente sobre Azarquiel, ¿no? Pero hay una controversia sobre el periodo de trepidación utilizado. 49.000 años. Hombre, 49.000 años, además de ser un número muy redondo, es múltiplo de 7. Y 7 es un número cabalístico, mágico, místico para varios pueblos. Entonces, la duda. Oye, ahí no hay algo de superchería. Es muy posible, es muy posible. Porque en aquella época la ciencia no estaba libre. Incluso en los días de hoy tampoco está libre de superchería. Y la prueba de ello es la pandemia del COVID. Hemos visto médicos e incluso algún que otro científico y charlatanes negando el problema de la pandemia o recomendando medicinas inocuas para la enfermedad. O peor, recomendando a la gente que no se vacunara. La estupidez humana nos acompañará siempre. Siempre tenemos una porción. Otros menos, otros más, pero es algo que creo que nos acompañará para siempre, ¿no? Las tablas fueron estudiadas por Delandre y por Pierre Durand. Hicieron varios cálculos. Estoy hablando del inicio del siglo pasado, hace más de 100 años, ¿no? Y pues, hablando de Durand, es una colección, yo tenía el volumen 2, pero por suerte un colega y amigo del Instituto de Astrofísica, Ángel Royan, consiguió toda la colección, me la pasó en PDF y pude consultarla más tranquilamente, ¿no? Porque antes solo poseía un volumen. Dreyer también hizo un trabajo semejante que publicó en la revista Monthly Notes y ahora otra vez Alfonso se adelanta un poquito a su tiempo, porque los libros de las tablas, como eran llamados, da el tiempo en minutos y segundos y en 63.600 días. Y eso llevaba simplificación en las versiones manuscritas. ¿Por qué? Porque un copista, al copiar, cuanto menos tiene que copiar, la probabilidad de que cometa errores es menor, ¿no? O que tiene que copiar una tabla muy llena y muy grande, un volumen de datos muy grande, la posibilidad de que se equivoque es mayor, ¿no? Y según Millar y Crosa, derivan de Azarquiel, como hemos visto, sí, de las toledanas, pero también de Al-Battani y Al-Juarizm. A la gente que no está muy al tanto de las matemáticas, de la informática, de la física, pues Al-Juarizmi
su nombre de origen a la palabra algoritmo, que hoy se escucha con bastante frecuencia, ¿no? Y me gustaría hacer un comentario sobre Millás Villacruz, que a mi juicio ha sido el mejor historiador de la ciencia del medievo en España. No solo era muy bueno, como tenaz. Resumo su historia. Estaba preparando un libro sobre Azalquiel cuando estalla la guerra civil. Tuvo que parar. Vuelve al trabajo. Tenía el libro listo, lo entrega a Prenta y el edificio que albergaba la compañía editora sufre un incendio. Empieza otra vez. Y solo consiguió publicar el libro por la Escuela de Estudios Árabes, que en la época tenía 2 sedes, una en Madrid y otra en Granada, ahora solo tenía una en Granada. Consiguió sacar a la luz el libro en los años 50. Es de quitarse el sombrero de chapeau el trabajo de este hombre, ¿no? Y conforme estaba diciendo, pues también hay una anécdota sobre las tablas alfonsillas. Estaba yo metido en eso de escribir el librillo, que ya he comentado, y busqué internet de hace casi 20, no, unos 15 años, 16 años, no era como hoy. Había poca información, pero di con la noticia que en Sevilla, en la capital, perdón, en la catedral de Sevilla, había las tablas alfonsillas. Las tablas alfonsillas se encontraban en la catedral de Sevilla. Yo no me lo podía creer, que una cosa tan valiosa se escapara de los especialistas, ¿no? Y junto a 2 amigos, Víctor Costa y Eduardo Batanet, pues llamamos al cabildo de la catedral, entramos en contacto, un hombre muy educado. Ah, sí, sí, podéis venir a fotografiarla, a examinarla sin problemas, no hay ningún problema, concertamos una cita y ya está. Pero me pregunto por qué estarían 3 astrofísicos interesados en un relicario. O sea, las tablas tienen el mismo nombre, pero las tablas que están en la Catedral de Sevilla también se llaman tablas alfonsíes, pero es un relicario, un tríptico, como se puede ver aquí en la foto, ¿no? Y vamos a hacer ahora un repaso sobre las obras de Alfonso en general, ¿no? Tanto las jurídicas como las cantigas, para que tengáis más o menos una idea de cuánto ha abarcado Alfonso y su equipo la cultura en general, ¿no? Las obras principales, las jurídicas, el fuero real, que hay poco que hablar de él, y el espéculo, que le valió de poco porque eran leyes relativas a soberanos señores, las relaciones entre el soberano y los señores feudales, y las 7 partidas, que sí, este era completo, porque trataba de fe, reyes, justicia, casamientos, asuntos feudales, compras, ventas y cambios, testamentos, régimen jurídico de judíos y musulmanes. O sea, era una verdadera constitución, ¿no? Tal libro era tan completo que se ha utilizado en las colonias en América como modelo. ¿Y por qué subrayado el régimen jurídico de judíos y musulmanes? Algunos que siempre abogan por Alfonso, que no ven problemas en Alfonso, dicen que no, los judíos en Castilla y León eran muy bien tratados, igual que los caballeros, los ciudadanos castellanos leoneses. No, eso no es del todo verdad. Lo que sí es verdad es que los judíos y los musulmanes eran mejor tratados aquí, en Castilla y León, que en el resto de Europa. Pero nunca llegaron a tener el estatus de un ciudadano castellano leonés. Entonces, a César lo que es de César, ¿no? Eran tratados mejores, pero no llegaban a ser considerados como ciudadanos, ¿no? Bueno, también produjo, su equipo elaboró libros de ajedrez, las famosas cantigas de Santa María, que también había de escarnio y de maldecir, que están en galaico portugués, que por cierto, algunas cantigas de escarnio y de maldecir son bastante pasadas de tono, bastante durillas, ¿eh? Os aviso.
son alrededor más de 400 cantigas, ¿no? Algunos dicen que son 420, yo prefiero ser menos preciso, pero equivocarme menos, ¿no? Más de 400 cantigas. Yo tengo un facsímil de estas cantigas que un amigo mío, Luis Miranda, lo ha conseguido en la Consellería Galega de Cultura, o sea, la Consejería de Cultura en Galicia, ¿no? Precioso, precioso. Y los textos históricos. La historia de España y la grande y general historia, que ya hemos referido antes, ¿no? Que trata de la historia universal. Son discutibles estos dos libros por una razón, no por la razón histórica, pero por otro motivo. Los libros fueron redactados con los datos históricos que tenían en manos, ¿no? Pero desafortunadamente están contaminados por libros de carácter religioso y ajenos a la historia, como la Biblia o la mitología greco-romana. Y eso merma el valor histórico, aunque no lo anula, pero merma el valor histórico de estos dos libros. Y luego los libros relativos científicos, ¿no? Que la mayoría son de astronomía. El libro de la octava esfera, de las Armedias, las tablas alfonsíes, que hemos visto con algún detalle, también lo mismo con los libros del saber, los libros de la cruz, el lapidario, esos dos últimos, ya Alfonso no se adelantó a su tiempo, porque ahí mezcla astrología, geología mística, y no podía huir de ello, no se podía pedir más. Entonces, en este aspecto, el valor científico es bastante mermado por la introducción del aspecto místico en ellos, ¿no? Y finalmente, la arquitectura. Por ejemplo, la Catedral de León. La Catedral de León, la románica, fue construida sobre unas termas romanas. ¿Y qué hizo Alfonso? Impulsó la construcción de la actual catedral gótica. Y en la de Burgos hizo reformas porque ya necesitaba. Y en cuanto a las tierras conquistadas, en el caso de Sevilla, por ejemplo, él respetaba los edificios previamente construidos. Por ejemplo, en Sevilla, la Torre del Oro y la Giralda, la parte inferior. Y otros edificios también, aquí solo doy dos ejemplos, ¿no? Pero dictó una orden que se respetara los edificios árabes, musulmanes, e incluso vivió en un palacio musulmán, que se respetara, pero a partir de la fecha solo se podía construir en estilo gótico, pero no destruyó nada de lo que estaba, ¿no? Y aquí, para no dar la vara con más ejemplos, mejor ver la Catedral de León, que es una maravilla, ¿no? Aquí, principalmente después de una lluvia, ¿no? Y aquí una otra toma, y aquí algo interesante, que es una de las vidrieras que contiene Alfonso, que es de la izquierda. Yo me acuerdo que cuando la visité, en su momento, pregunté al capelán dónde estaba Alfonso, ¿no? Él me lo indicó, saqué la foto, pero hizo la foto en los años 90. Y cuando fui a intentar recuperarla para enseñaros, era muy mala. Esta tampoco es buena, pero infinitamente mejor que la que he sacado, ¿no? Y finalmente la de Burgos, la de Burgos, que tuve la suerte también de estar en Burgos acompañado de un burgalés, un amigo del alma, Juan Mario García de María, que incluso hicimos la tesis juntos, ¿no? Y entre las curiosidades respecto a la catedral de Burgos, me dijo que todos sabemos que el invierno en Burgos es muy riguroso, pero hace algunos años es mucho más riguroso. Entonces, sí, montaba el mercado dentro de la catedral para protegerse del frío. Eso da una idea de las dimensiones de la catedral, ¿no? Para quien no la conoce. Quien la conoce, pues ya sabe de sobra que es un monumento espectacular, no solo de belleza, pero también de tamaño, ¿no? Bueno,
Cambiando un poco de asunto, pero aún hablando de Alfonso X, durante el Año Internacional de la Astronomía, y mejor dicho, un año antes, nos encargaron libros sobre astrónomos poco conocidos o olvidados para niños, cuentos infantiles. Y a mí me tocó Alfonso X y a Zarquiel. Esos libros fueron editados por el CSIC y por el Parque de las Ciencias de Granada, pero las ediciones en papel, creo que fueron 2 o 3, se han agotado ya, pero son gratuitos en formato electrónico y a la gente interesada luego los puede indicar cómo conseguirlos, ¿no? Es curioso porque la ilustradora, una chica catalana, ha pillado muy bien la situación de Alfonso, mirando el cielo, con las cantigas, jugando al ajedrez y los nobles esperando que él tomara decisiones, ¿no? Y a hilo de eso, pues también aprovecho, enseño otros libros y pido perdón por la calidad de las fotos, porque la hice prácticamente en el último momento. El mencionado libro sobre Azarquiel y otras historias que va de la astronomía en el medievo español, la historia en carácter divulgativo, y los libros para niños, Cuentos de Estrellas y Astrónomos Olvidados, que están en diversos idiomas, ¿no? Aquí muestra inglés y aquí Astrónomos Olvidados en castellano. Pero lo que ocurre es que están editados en varios idiomas, están editados en castellano, en catalán, en euskera, en gallego, en inglés y árabe. Y lo más curioso de todo es que la versión gallega es un poquitín diferente, contiene lo mismo, pero la tapa es distinta y además viene acompañada de un CD-ROM que contiene coplas en gallego sobre firmamento, que es muy guapo, ¿no? Bueno, vamos a volver a Alfonso, ¿no? Hay una frase lapidaria que siempre dice, las comparaciones son odiosas. Yo la corrijo un poquillo. A veces son odiosas, pero en algunas ocasiones son necesarias. El caso de Federico II Hohenstaufen, que era considerado el pasmo de Europa. ¿Por qué era el pasmo de Europa? Porque parece ser una característica de los Staufen, porque escribió libros, mejor dicho, editó libros de derecho, un libro precioso de cetrería y otros asuntos. Tuvo problemas con el Papa de entonces, fue llamado, tildado de anticristo, y el Papa incluso acabó por excomulgar. ¿Por qué era el pasmo de Europa? Y Alfonso no. Porque según los especialistas, la producción de Federico no llega ni al 10% de la producción de Alfonso. Coge el impuesto de transmisión patrimonial más todo lo de la Sí, gestoría, pero la gestoría te lo estima, la porque notaría... porque no sabe la cantidad exacta del registro y la notaría. Estoy escuchando una cosa de fondo, no sé qué es. ¿Me escucháis? Si puedo silenciar. Había alguien hablando, me dio la impresión. Parece que ya han cesado ya la conversación. Puede ser. Bueno, volviendo aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué Alfonso no fue considerado el pasmo de Europa también? Porque al fin de cuentas su producción, la producción de Federico no llegaba al 10% de la suya, que suma más de 4.000 folios. Eso en el siglo XIII. El contrato de arras y lo de la madre no suma el total de todo, porque hay 1.200 euros de descuadre. Un momento, por favor, voy a ver si... De lo que yo le por favor, le pedimos a Francisco Navarro. Disculpa, Antonio, la interrupción. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, sigo, y recapitulando un poco, ¿no? Volviendo un poquillo, ¿no? ¿Por qué Alfonso no fue considerado, siendo que su producción, la producción de Federico no llegaba ni al 10% de la suya, y que la suya suma la friolera de más de 4.000 folios, ¿no? Los países más modernos sí que lo reconocen. Por ejemplo, Alfonso y Maimónides están en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos como legisladores. Y de hecho, si no estoy equivocado, Alfonso es el patrón de los abogados en Estados Unidos.
su obra legislativa, perdón, jurídica. Vemos ahí que hay siempre un binomio. Produces algo que tiene que ver con el conocimiento y lo diseminas, la Iglesia se mete contigo. Siempre. El caso de Federico II de Hohenstaufen también. Y el de Alfonso también, como veremos ahora. Las blasfemias de Alfonso X. Un cura del siglo XIII contemporáneo a Alfonso, pues dijo una frase que Marquina la tradujo, que puse aquí entre comillas, traducción libre, que dice lo siguiente de Alfonso: de tanto mirar al cielo, se le cayó la corona. Para mí, mi interpretación de esa frase es la siguiente: conocimiento y saber, o sea, mirar al cielo, significa caer en desgracia, se le cayó la corona, porque le pasó también a su primo. Y además, si fuera poco, se le atribuye a Alfonso una frase muy dura, porque molesto por los epiciclos, que vamos a ver qué es, introducido para salvar el sistema de Ptolomeo, habría dicho: si Dios me hubiera consultado antes, hubiera elegido un sistema más simple. O sea, Dios hizo mal las cosas. No sabe hacer las cosas. Y eso es una blasfema como la copa de un pino. Si lo dijo o no, eso no está comprobado, pero si lo dijo, es una blasfema como la copa de un pino, ¿no? Y realmente tenía razón. Y os voy a explicar rápidamente cómo era el sistema ptolomaico, ¿no? Con la Tierra en el centro, los planetas orbitando en órbitas circulares, pero eso no cuadraba con las observaciones. Entonces introdujeron los llamados epiciclos, donde el planeta daba vueltas alrededor de un círculo más pequeño a la vez que daba vueltas alrededor de la Tierra. Y la resultante de estos movimientos es esta línea en rojo. Eso mejoró bastante las comparaciones entre teoría y observación, pero cuando mejoraban las observaciones, la calidad, la resolución, pues había que meter más y más y más y más epiciclos. O sea, era un galimatías, era un nunca acabar, ¿no? Sería eso, esta frase que le asignan a Alfonso: si Dios no me hubiera consultado antes, hubiera elegido un sistema más simple, un bulo para socavar a Alfonso, porque recordad que Alfonso ya tuvo problemas con la iglesia, con el clero, por el problema del IBI, de las herencias. Entonces puede que haya sido un bulo, pero de todas maneras ha sido un bulo que mucha gente lo creyó, ¿no? Y si lo dijo o no, generó literatura, esta frase. Y por ejemplo, el poeta inglés maldito, entre comillas, el Lord Byron, que por cierto es padre de Linda Lovelace, que es una de las pioneras de la informática. O sea, buena familia esta, ¿eh? Un gran poeta y una gran científica. Pone en boca de un demonio. No podría ser otro personaje, ¿no? De un santo no sería. Todo lo arreglo por intuición. Tiempos presentes, pasados y futuros. El cielo, el infierno y todo. Como el rey Alfonso. Y a la divinidad le ahorro mucho trabajo. Eso también es una blasfemia como la copa de un pino, pero habían pasado varios siglos y que yo sepa, Lord Byron no ha recibido ningún tipo de represalia por estos versos, ¿no? Mientras estaba preparando esta conferencia, ¿no? Esta charla, perdón por la mala palabra, me vino a la cabeza una comparación entre un ser mitológico, Prometeo, y Alfonso X. ¿Por qué? Porque ambos fueron víctimas de diseminar el conocimiento. Fueron castigados por diseminar el conocimiento. Os voy a resumir lo máximo que pueda la historia de Prometeo, ¿no? Que está descrita en la teogonía de Hesíodo, que por cierto a Hesíodo no le gustaba nada
por lo que escribe no le gustaba nada a Prometeo, ¿no? Bueno, los griegos de hace 2.000-3.000 años antes de nuestra era, no tenían los dioses del Olimpo. Sus dioses eran dioses ligados, deidades eran ligadas a la naturaleza, el sol, la luna, los mares, una montaña muy alta, hasta que fueron invadidos por un pueblo indoeuropeo. Y con esta mezcla, tanto genética como de religiones, pues nacieron los dioses del Olimpo. Aquí es contradictorio porque en casi todas teogonías son los dioses que crean el universo. Aquí es al revés. Los hombres ya existían cuando crearon los dioses del Olimpo. Después de una lucha titánica, valga la redundancia, contra los titanes, ¿no? Bueno, una vez establecidos los dioses en el Olimpo, los hombres se preguntaron, oye, tenemos que honrarlos, ¿no? ¿Cómo? Y otro dijo, pues, hacemos un sacrificio. ¿Pero qué sacrificio? Pues sacrificamos un toro y se lo ofrecemos a Zeus. Pues vale, buena idea. Pues sacrificar el toro y lo dividir en 3 partes. Las vísceras, la carne por un lado, los huesos del otro, y el tercero monte pusieron la piel. Y dije, ¿y cuál vamos a ofrecer? Otra vez la duda. Pues llamemos a Prometeo, que es un tío muy listo, muy inteligente, muy sabio, que nos aconseje, que nos dé un buen consejo. Llamaba a Prometeo, ¿y qué hizo nuestro amigo Prometeo? Pues cogió los huesos, montó el esqueleto y le cubrió con la piel. Y dirigiéndose a Zeus, le dijo, elige. Y Zeus, que era todo muy poderoso, pero no muy listo, elige el toro travestido. Cuando se da cuenta que ha sido engañado, pues se venga de los hombres diciendo, mira, os quito el fuego. Tendréis la carne, pero la comeréis cruda. Pero el fuego ahí no era necesariamente, también, pero no necesariamente solo una hoguera o las llamas. Era el conocimiento. Cómo hacer la hoguera, cómo preparar las semillas para la siembra, cómo cuidar el ganado y todo el conocimiento que uno puede tener. Y Zeus le quita eso. Y si fuera poco, envía a Pandora. Y curiosamente, Pandora vino con su caja. Y las cajas de ahorros hoy día están de moda porque Pandora está todavía entre nosotros, según las últimas noticias de los periódicos, ¿no? Pandora es inmortal, todavía está por ahí, ¿no? Dando guerra. Bueno, ¿qué hace Prometeo cuando les quita el conocimiento / fuego? Pues va al Olimpo, entra en el taller de Festo y le roba el fuego. Y se lo da al hombre, o sea, devuelve el conocimiento a los hombres. De esta vez Zeus pierde la paciencia y le castiga duramente, le envía a las montañas del Cáucaso, donde aproximadamente hoy día es Georgia, y lo hace encadenar en una de las montañas y venía todos los días un águila a picotearle el hígado, que crecía por la noche y por la mañana seguía el martirio, la tortura. Eso está descrito por un dramaturgo del siglo V a.C., Esquilo, y también escribió Prometeo liberado, pero la segunda obra desafortunadamente no se ha conservado. Tiene apenas menciona a ellas en otras obras, ¿no? Y bueno, con estos engaños de Prometeo y su compromiso con los hombres, pues, aunque era un personaje mitológico, se transformó en un verdadero héroe para la humanidad. Igual que para los niños, que también tienen su héroe, que no existe, por ejemplo, un Superman o un Batman, también son héroes para los niños, ¿no? Pues 3/4 de lo mismo pasaba por la humanidad en esta época, y hasta bien entrada el siglo XIV y XV. Era un héroe imaginario, pero un héroe, porque había dado conocimiento a los hombres, y fue castigado por ello. Ya empezamos a ver alguna coincidencia
con Alfonso, ¿no? Castigado por diseminar conocimiento. Curiosamente, en el siglo XVI, concretamente en el año 1520, un papa cambia completamente la imagen que tenía Galileo, o sea, eso 2000 años después, y pasa a tener mala fama. ¿Por qué? Porque este papa, no sé cómo, no me pedí explicación porque no tengo explicación para ello, lo asocia al protestantismo. Ha pasado solo 3 años desde que Lutero había puesto sus bulas en las puertas de las iglesias. 3 años después, en 1520, pues el papa de turno pues cambia el chip y Prometeo de héroe pasa a ser un villano, ¿no? Algunos siglos después, un alemán llamado Winckelmann, que es considerado por algunos como el padre de la arqueología moderna, y para los más especializados lo creen padre, pero no de la arqueología, sino de la historia del arte, se encontraba en Herculano, en las excavaciones de Herculano, que también fue víctima del Vesubio, ¿no? En esta época gobernaba allí también Carlos III, ¿no? Y empezaron a salir estatuas maravillosas, a veces copias romanas de originales griegos, incluso alguna que otra estatua original griega y etrusca. Y el tío se volvió loco con aquello. Era la primera vez prácticamente que se veía este tipo de cosas en esta región, ¿no? Y además intactas. Pues lo que hizo fue estudiarlas dentro de lo posible, porque estaba en inicio de la historia del arte, y escribió varios libros sobre estos hallazgos que fueron bestsellers en Alemania. Se vendía como rosquillas. Y una verdadera grecomanía invadió Alemania. Y de hecho, incluso Goethe fue víctima de esta fiebre, entre comillas, ¿no? Y incluso escribió la segunda parte de un libro, de un drama, también de un dramaturgo griego del siglo V antes de Cristo, Eurípides, que escribió un drama llamado Ifigenia en el Áulide. Resumiendo la obra, Agamenón, listo para partir para la guerra en Troya, vio que los vientos no eran favorables y un adivino le sopla el oído. Oye, tienes que sacrificar tu hija, Ifigenia, para que haya vientos favorables. Y Agamenón sacrifica a su hija y los vientos son favorables y él consigue navegar hacia Troya, que los especialistas sitúan más o menos en Turquía, ¿no? No hay mucha seguridad, pero hay casi unanimidad. Bueno, aquí Eurípides se adelanta 2000 años a Machiavelli, o Maquiavelo en español. ¿Por qué? Porque lo que hizo, aunque era una tragedia, o sea, un texto inventado, entre comillas, trata de la cuestión de Estado. Sacrificó su hija por razón de Estado, ¿no? O sea, anticipándose a los fines justifican los medios de Machiavelli en 2000 años, ¿no? Y por cierto, Goethe, en la ola esta que invadió Alemania de grecomanía, pues escribió la continuación, que ya era casi lo mismo, pero de esta vez se salva nuestra querida Ifigenia, ¿no? En la obra llamada Ifigenia en el Táuride. ¿Pero por qué os cuento eso? Para llegar al Prometeo de Goethe, porque estaba metido en la grecomanía y escribió varias cosas, pero aquí nos viene bien el Prometeo. Es una obra muy larga, un poema muy largo, os voy a leer solo un trozo, ¿no? El trozo final, ¿no? Pero el Prometeo
de Goethe no es el Prometeo muy listo que engañó a Zeus 2 veces. Era un Prometeo atrevido, que se enfrentaba a Zeus, que le insultaba incluso. Vamos a ver, eso lo que voy a leer enseguida es Prometeo dirigiéndose a Zeus. ¿Honrarte yo? ¿Por qué? ¿Aliviaste tú alguna vez los dolores del afligido? ¿Enjugaste las lágrimas del angustiado? ¿No me han forjado a mí como hombre el tiempo omnipotente y la eterna fortuna que son mis dueños y también los tuyos? ¿Acaso imaginaste que yo iba a aborrecer mi vida y a retirarme al yermo porque no todos mis floridos sueños dieron fruto? Aquí estoy, dando forma a una raza según mi propia imagen, a unos hombres que, iguales a mí, sufran y se alegren, conozcan los placeres y el llanto, y sobre todo, como yo, a ti no te respeto. Eso sí que es una declaración de intenciones. Prometeo fue castigado por diseminar el conocimiento, lo mismo que Alfonso. Podéis argumentar, hombre, pero Prometeo es un ser mitológico, no ha existido, y eso es verdad. Pero es que no estoy comparando la entidad física, real o no, de los personajes que comparo. Estoy comparando las circunstancias que lo han rodeado. O sea, la injusticia de ser castigados por diseminar el conocimiento. Tranquilos que ya está terminando y ya podéis respirar aliviados. ¿Por qué ella titulaba la charla Un rey que supo ser sabio? ¿Qué es saber ser sabio? ¿Qué significa? Claro, cada uno puede tener su definición. En la mía, saber ser sabio es tener la generosidad de diseminar la sabiduría que uno posee, no importando si es mucho o poca. Por ejemplo, un profesor de primaria es un sabio y sabe ser sabio. ¿Por qué? No sabe cálculo tensorial seguramente, pero todo lo que sabe pasa a los otros. Y como a mí me flipa la matemática, lo puse en términos matemáticos, ¿no? La resultante de una persona es la suma de su sabiduría, pero si le resta la generosidad, viene la incompletitud. O sea, es un sabio incompleto. Ya terminando, desde hace algunos años, escribo biografías para una radio en Madrid, en forma de radioteatro, donde hay un narrador, el personaje principal, y está en formato MP3, por cierto, distribuidos gratuitamente también. Y en el caso de Alfonso, estas biografías son tales que la historia es real, ¿no? Los hechos históricos son reales, pero lo que hablan los personajes, sea mujer o hombre, monólogos o diálogos, son pura ficción. Imagino, en el caso específico de Alfonso, lo que Alfonso diría si hubiera tenido la oportunidad. O sea, no ha dicho nada de eso, eso ha salido de mi cabeza, ¿no? Toda responsabilidad, todo lo de malo que hay es culpa mía, ¿no? Y intento, en el último monólogo suyo, resumir todo lo que le ha pasado en pocas frases, ¿no? Que son las siguientes. Perdí hijos, gané y perdí batallas campales y diplomáticas. Perdí mucho, es verdad, pero me voy consciente que he dejado saberes a mis semejantes. Me llamo rey sabio. Si fui sabio fue porque busqué el saber y lo diseminé. El saber no tiene dueños ni reyes. El saber es un río que fluye sin dirección y sin fin. Bueno, podéis respirar aliviados porque he terminado. Y a las personas que estén interesadas en los libros, tanto los infantiles como los libros más dirigidos a adultos, en el caso de los libros de la extinción de los dinosaurios o sobre la historia de la astronomía en medievo, y como en los podcasts en formato MP3, en el radioteatro, las biografías,
pues pueden escribirme a esta dirección, claret@iaa.es, que les pasaría con mucho gusto los enlaces para que podáis bajarlos, ¿no? Y muchas gracias por vuestra paciencia de aguantarme tanto tiempo. Y si tenéis alguna pregunta, dirigidla a Jordi, que Jordi es el presidente. Antonio, muchísimas gracias por esta magnífica exposición y por esta visión panorámica que nos has ofrecido de este personaje. Oye, perdón que me ha pasado un poco, ¿verdad? Bueno, yo no me di me he cuenta. fijado, la verdad, en el tiempo porque estaba absorto escuchándote y de verdad que entre otras muchas cosas que he aprendido hoy gracias a ti, tengo una muy clara y es que tú eres un hombre sabio. No, sí. Yo sé que tú eres un hombre muy modesto, muy humilde, pero has demostrado una enorme erudición, un conocimiento profundísimo, no solamente en la figura de Afonso X, sino también en un conocimiento del saber medieval, y, bueno, de un saber global. Como decía al principio, de verdad que para mí eres un hombre del Renacimiento, un hombre erudito, que además sabe transmitir muy bien esos conocimientos, muchos o pocos, para mí muchos, que tú puedas tener. O sea que por mi parte, felicidades, enhorabuena por esta magnífica charla. Y yo sí que quisiera, antes, no sé si habrá más gente que quiera hacer preguntas, pero yo sí que quería preguntarte algo sobre, bueno, no solamente sobre Afonso X el Sabio, sino por una cuestión que a mí pues, me tiene un poco preocupado últimamente, y no sé si me puedas también tú dar tu opinión. Y es referente a esa leyenda, especie de leyenda negra sobre la historia de España que existe, ¿no? Que está por ahí, que no sé muy bien de dónde nos viene, pero que ha provocado que por unos prejuicios, unos falsos mitos, hayamos pues, perdido mucho, hayamos descuidado nuestro conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra ciencia pasada, sobre todo del medievo y también la Edad Moderna. Yo quisiera saber tu opinión sobre si existe realmente esa leyenda negra que hace que seamos unos ignorantes, los propios españoles, de nuestro pasado histórico y sobre todo en este caso de estas figuras medievales que aportaron tanto al campo de la ciencia y de la cultura. Bueno, eso es muy difícil contestarlo y más aún a bote pronto, ¿no? Pero yo creo que existe en el ser humano, no necesariamente el español, el ser humano en general, que a veces el saber algo, saber de algo, te causa más problemas que ser guapo o ser rico. Porque el conocimiento es algo que adquieres. Nadie nace sabiendo las cosas, ¿no? Vas aprendiendo desde el EGB hasta que llega a la universidad y sigues aprendiendo. La belleza no hay manera de cambiarla. Bueno, ahora sí, con cirugías plásticas, pero el conocimiento, la inteligencia es algo que normalmente causa problemas a quien la tiene, en exceso. En exceso exceso yo creo que me ha pasado un poquillo, más que la media, ¿no? Pero, sin embargo, aquí tenemos ejemplos de ello con personajes históricos en España. Y el ejemplo mayor, quizá, para mí es el de Alfonso X, que se ha metido en todos los campos y todo lo que ha metido se ha hecho bien, menos la parte política, principalmente la del Sacro Imperio Germánico. Lo que ocurre es que él sí hay una leyenda negra sobre él y probablemente tiene sus raíces tanto en la nobleza más rancia y también el clero, que él, como comenté, tenía graves problemas incluso financieros que involucraba pasta, y cuando entra el dinero por en medio, pues las personas cambian de personalidades, ¿no? De personalidad. Pero también hubo grandes hombres en España que han sido muy reconocidos, ¿no? Por ejemplo, Cervantes,
y una persona que se ha perdido ya en el tiempo y que a mi modo de ver también tenía sus altibajos, como el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, que luchó contra musulmanes y contra cristianos. Tú que eres valenciano sabes bien de ello, ¿no? Que Jimena vivió un tiempo por ahí, ¿verdad? En Valencia, ¿no? Entonces, eso depende mucho, yo creo que del clima, no del clima meteorológico, pero del clima reinante en el país, ¿no? Que una persona puede ser sobrevalorada, que también la tenemos aquí. Empezando los jugadores de fútbol. ¿En qué mejoran tu vida? Gritar gol. ¿Y en qué mejora tu vida un médico o un biólogo o un biotecnólogo que está trabajando? Tengo compañeros que están trabajando en vacunas en el CSIC. ¿Quién los conoce? ¿Quién sabe el nombre de la gente, de los principales investigadores de las vacunas? Estas contra el COVID. Pero sin embargo, el nombre de algunas personas que no están ligadas al mundo de la ciencia sí que salieron a flote. Por ejemplo, Miguel, ¿cómo se llama? Miguel, el que piensa que es cantante. ¿Cómo se llama? Miguel Bosé, el que se cree cantante, ¿no? Pues le dieron horas y horas de televisión a este hombre, un negacionista. Eso es correcto. O sea, a veces nos equivocamos por pura falta de conocimiento. Pero lo peor es cuando te equivocas sabiendo lo que estás equivocando, ¿no? Y es este el caso. La figura de Alfonso ha sido exaltada durante 2 o 3 días en la prensa y ya no se habla de él. La leyenda negra que le sobrevola sigue ahí. E incluso alguien me ha copiado el nombre de la charla, porque está en podcast hace 6 años ya, un rey que supo ser sabio, y tituló su crónica Un rey que no supo ser sabio. O sea, su visión de la cosa es que ver el lado solo negativo, que los hay. Y como en el inicio de la charla comenté que los biógrafos y la gente que escribe sobre determinados personajes tienden a valorizarlos en exceso cuando son seguidores o dejarlos bajo cero cuando no les gusta. Y aquí he intentado ser lo más equilibrado posible porque he apuntado lo que creo que han sido errores suyos, ¿no? Tanto políticos como en algún que otro caso, por ejemplo, en no dejar claro en los libros del saber, perdón, en las tablas de Alfonsí, cuáles fueron realmente los sistemas utilizados, ya que tenía un prólogo, ¿no? Pero eso es algo que no es español, yo. Eso ocurre en un pueblo de África, si me apuras, o en la Antártida, entre los poca gente que hay allí. Es algo inherente al ser humano. Tener problemas con las personas que se destacan. Y hay gente que se destaca por el lado malo, por ejemplo, ¿no? Hay bandidos que son famosos. Hay ladrones que son famosos. ¿Verdad? Hay falsificadores que son famosos. Hay gente, asesinos que son famosos, ¿no? Por ejemplo, el que mató a John Lennon casi llegó a la misma fama que John Lennon, ¿no? Entonces, hay muchas formas de llegar a una posición de destaque, pero hay que ver qué precio se paga. Está claro. Antonio, no sé si quisiera dar paso también a la intervención de algún otro compañero o compañera. Si tiene alguna pregunta que formularle a Antonio, adelante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo quería hacer alguna cosilla. ¿Se me Sí. ve? ¿Se me oye? Luis Garrido, nuestro compañero Luis Garrido de Requena. Sí, se te oye.
Pues he puesto Perfectamente, ahí un adelante. poco en el chat que con razón se dice que nadie es profeta en su tierra. Y ha tenido que venir Antonio de Brasil. Escucho, ¿podría hablar un poquito más alto, por favor? Sí, digo que con razón se dice que nadie es profeta en su tierra. Y has tenido que venir tú de Brasil para descubrirnos muchas personalidades de nuestra historia. Entre ellas, pues Azarquiel, con todos sus instrumentos astronómicos, y otros como los Invaso y toda la serie que tienes radiofónica, que he escuchado muchas veces y que me encanta. Pero muchas de esas personalidades yo no las conocía, las he descubierto a través tuya. Pues más que halagado, me siento satisfecho por haber contribuido en algo, ¿me entiendes? O sea, el saber que alguien, que estas biografías, por ejemplo, que mencionas, haya sido de provecho para mí es el mejor regalo que podía tener, ¿no? Saber que no ha sido en vano, ¿no? Porque la intención era esta, que la gente, porque a veces mucha gente no valora porque no conoce, así de simple. Tú no puedes hacer un milagro, ¿no? Que una gente valore un personaje que nunca ha sido mencionado, que nunca ha oído su nombre, ¿no? Entonces, por eso es nuestro deber, los científicos, principalmente en lo que concierne a la ciencia, poner en valor los científicos de España, tanto los de ahora como los de antes, ¿no? Porque, entre otras cosas, el Estado español me paga el sueldo como funcionario del CSIC. Y me acuerdo muy bien, cuando firmé el contrato y había pasado la oposición, lo leí de cabo a rabo. No me gusta mucho la burocracia, pero no sé por qué me lo leí de cabo a rabo. Y allí decía, hacer investigación en el campo asignado, o sea, astrofísica. Y abajo, divulgación científica. Entonces, yo ya me juzgo pagado por hacer la divulgación, porque está en mi contrato con el Estado español. Soy funcionario del Estado. Tengo que cumplir lo que está en los papeles. Y no me gusta los científicos que aprovechan su conocimiento para ganar dinero, porque el Estado ya les paga y está en sus contratos, si pertenece al CSIC, por lo menos, que es el único contrato científico que conozco en profundidad, y, es tu obligación, ¿no? Pero cobrando o no, lo importante es que esta información llegue a la gente. Y por eso también hemos pensado en los niños, que empiecen ya desde pequeños a saber qué país somos, qué gente tuvimos, de quién hay que enorgullecerse, de quién hay que tener vergüenza ajena, saber quién es quién en el país, tanto en el pasado como en el presente, y ellos que serán el futuro. O sea, es una barca que abarca todo, todas las eras, ¿no? Las pasadas, las presentes, las futuras. Y yo me quedo agradecido a ti porque me dejas en una situación como la de Tycho Brahe que mencioné cuando hablé de Kepler, que al morir dicen que dijo a su cuidador, a su médico, la siguiente frase, ¿no? Parece un poco dramático y un poco de cine, pero no me dejes morir y sentir que he vivido en vano. Y eso para mí es algo muy significativo, ¿no? Pasar por la vida sin pena y sin gloria. Y no digo que tengas que hacer grandes obras y grandes cosas maravillosas, no, hacer algo, que alguien se acuerde de ti después que te vayas, ¿no? Eso para mí es la esencia del ser humano, porque el hecho de estar vivo, sabes que estando vivo acabarás por morirte. Es la única seguridad que tienes, ¿no?
Sí, pero Antonio, a mí lo que más me gustó fue tu gran generosidad en esa nota que pones en tus referencias, que dices, aquí al que tenga interés recibirá gratis mi libro. Eso no todos los científicos están dispuestos a ser tan generosos, y tú nos contestaste muy bien. Y lo recibí perfectamente al día siguiente. Sí, es que es nuestra obligación, Luis. Por lo menos desde mi punto de vista, porque yo soy una persona que es transgresora en muchas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, soy fumador, estaba comentando con Jordi. Pero hay una cosa que cuando determinados asuntos los tomo muy en serio, ¿no? Y cuando consigues un trabajo estable, no digo bien pagado, porque tampoco es bien pagado, pero tampoco es un sueldo miserable, ¿no? Diría que es un sueldo digno, ¿no? Hombre, tienes que cumplir lo que está allí. Porque si el Estado no fuese tan Estado madre, echaría a mucha gente que no cumple. Porque por ejemplo, el dueño del Corte Inglés no se corta a la hora de echar a la gente a la calle. Y el Estado deja que estas cosas, también es falta de fiscalización del Estado, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Yo hago lo que quiero también. Y siempre ha sido mi intención distribuir las cosas que hago, ¿no? Sean buenas o malas. Normalmente malas, pero independientemente de la calidad, veo en mí como ser humano la necesidad de que esté bien hecho o no, que compartirlo con los demás, ¿no? Sea un artículo científico que me ha costado meses de cálculos de dolores de cabeza, o sea, por ejemplo, una cosa como esta que está aquí, ¿no? El monólogo final, que son 6 sentencias, nada más. Independiente de la calidad, independiente de la intensidad, independiente del objetivo, yo me veo en la obligación como humano, ya no me refiero solo como funcionario del Estado, como humano. ¿Por qué debo retener el conocimiento? ¿Cuál es la razón de contenerlo? ¿Qué satisfacción puede tener de ahí? Porque incluso compartiendo puedes oír críticas que mejoren lo que has hecho. Si lo guardas solo para ti, pues seguirás en tu 13 toda la vida. Si hay algún error en las cosas que has hecho, si las has guardado y no las enseña a nadie, pues seguirás en el error. Y sin embargo, si las enseña a los demás, uno puede decir, oye, quita la palabra río y pone océano, por ejemplo, aquí en estas frases. Y es una opinión que hay que escuchar. A lo mejor viene bien, a lo mejor no. Pero si te encerras guardando para ti, eso es un egoísmo que va en detrimento de ti mismo. Porque si no oyes la opinión de los demás, no mejoras. Mejoras cuando eres niño, que no sabes nada y aprendes a caminar, a comer, a escribir, no sé qué. Pero llega después de un cierto nivel que el aprender te cuesta cada vez más, ¿no? La rapidez de un niño en su aprendizaje es muy grande, ¿no? Pero a la medida que uno va creciendo, el cerebro va endureciendo. Y yo me acuerdo, yo doy mi propio ejemplo, ¿no? Hubo unos cálculos que yo tuve que repetirlo 3 o 4 veces porque no me fiaba. Estaba con ellos en los cuadernos y decía, no, eso no, aquí hay algo, todo va bien, como dicen los italianos, pero aquí pasa algo que no me gusta. Y al final de algunas semanas de pie con bola, ¿no? Realmente estaba mal. Pero si yo no hablara conmigo mismo o con algún colega y enseñarles los resultados, pues difícilmente llegaría a esta conclusión, ¿no? Y de hecho, cuando en el mundo científico, cuando envías un artículo a una revista, pasa por revisores que aprueban o no tu artículo.
En muchos casos, afortunadamente, siempre los comentarios son positivos. Oye, ¿por qué no cambias eso, pones eso aquí, no sé qué, no sé cuánto? Deberías mencionar tal autor que ha hecho eso. O sea, gano con eso, ¿no? La gente que lee mis cosas a veces me escribe, oye, ¿qué quieres decir con eso? De hecho, estoy en ello con 2 alemanes que querían saber cómo me salió una sumatoria tratando del Lindbergh en el satélite TESS, ¿no? Y yo lo estoy explicando y ellos respondiendo y es algo muy, muy dinámico, ¿no? Pero yo no veo generosidad, Luis. Yo lo que veo es normalidad. Yo considero eso una cosa normal, o por lo menos debería ser normal. Y te agradezco que te haya gustado. Y si escribo alguna cosa más, espero no defraudarte en el futuro. Seguro que Muchas no. gracias. Si os parece bien, ya por las horas que son, Sí, 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 vamos a sí. ir Yo me he finalizando. pasado 3 pueblos, ¿eh? No, no, Antonio, Perdón, ¿eh? no, sí. Antonio, Dime. Pregúntale, Hola. Chema. Antonio, Hola. desde este territorio que algunos llaman excéntrico, porque estamos un poco lejos, Eso debe especialmente estar cerca de Inglaterra, ¿no? Por tu por, acento. por mi acento, más que cerca de Inglaterra, estamos más cerca de Portugal, Oh, con la peor, frontera del peor, río Miño. peor. Dime, Con la fron- Chema. Sí, soy Chema. Pues dime. Chema, mira, yo quería regalarte o recordarte una frase que decimos por aquí que tiene que ver con el conocimiento, como tú muy bien has explicado. Y es que vai o vello morrendo e vai o vello aprendendo. Sí. Entonces, no significa que porque el conocimiento no se reparta, se acabe. Precisamente porque se va repartiendo es por lo que se va incrementando con los años. Así que tú sigue en tu línea y recomendaría en estas fiestas que nos encontramos a todo el mundo que tenga niños más o menos jóvenes los libros del año de la astronomía, porque los especialmente dedicados a los niños son realmente magníficos. Y como están en todas las lenguas, pues siempre encontraremos algún volumen. Y muchas gracias por la transmisión que ha sido perfecta. Pues gracias a ti, Chema, y gracias a Jordi que ha organizado la charla, ¿no? Eso es obra de Jordi. Las gracias a ti, Antonio, porque haces una labor magnífica de divulgación. Nos has acercado la figura de Alfonso X para aquellos que no lo conocíamos en detalle. Nos has descubierto aspectos de nuestro pasado científico y cultural que desconocíamos. Y en ese sentido, pues darte de nuevo las gracias, felicitarte por toda esa labor que realizas. Es un placer escucharte, un auténtico honor tenerte con nosotros, de verdad. Y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa, puedes venir cuando quieras. Y bueno, te emplazamos a que más adelante, cuando puedas, nos des una charla un poquito ya más centrada en esos temas tuyos de investigaciones sobre física estelar y teórica, que también nos parecerá apasionante. Así que, bueno, espero que puedas buscar un huequecito en tu agenda para que más adelante pues, te recibamos de nuevo. Espero Pues que nos seguro, volvamos a ver muy Jordi, pronto. seguro. Y muchísimas gracias. Y ahora yo sí que os Gracias a pediría ti. a todos, antes de irnos, que desconectéis, o sea, que activéis los micrófonos y le demos un fuerte aplauso a nuestro invitado. A ver si podemos hacerlo. Pues muchas gracias. Yo creo que no me merezco. Bueno, Muchas pues gracias a todos. gracias a ti, gracias Y a cuando todos los que quieras, nos habéis Jordi, y acompañado. cuando quieras, pues ya sabes mi teléfono, mi Sí, dirección sí, de correo. te tomo la palabra. Sabes que te Pues, tomo la sí. palabra. Y lo Luis, concretaremos. muchas gracias, Luis, por tu Nada. gentileza, ¿eh? No, siempre a ti porque me has descubierto muchas cosas. Bueno. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Recordamos a los socios de ABA que mañana tenemos la Asamblea General, así que si es posible, haced un esfuerzo para conectaros y estar presentes. Y para todo el mundo ya, pues nada, un abrazo a todos, cuidados mucho. Espero que nos veamos pronto y nada más. Buenas noches y Buenas cielos noches. despejados. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Vale, Hasta hasta luego. pronto. Adiós a todos. Luego. Adiós. Buenas noches. Hasta pronto. Adiós. Adiós.